Siéntese, póngase cómodo. Agarra aire. Bueno, vamos a entrar en el tema, hermanos. Yo creo que ¿sí les dieron sus hojas? Sí. Amén. Dios bendiga a nuestros hermanos. Con esta pregunta, ¿qué es el diezmo? Es el 10% de los ingresos que tenemos, que entran en nuestra vida, y que ese 10% le pertenece a Dios. Amén. De tal forma que cuando diezmamos no lo estamos dando, simplemente le estamos regresando al Señor lo que le pertenece a Él, ¿verdad? Y se destina a nuestra autoridad inmediata que está sobre nosotros, ¿verdad? ¿Por qué se debe de hacer de esta forma? ¿Por qué si tenemos una autoridad que nos cubre, que nos da cobertura, entonces el diezmo es de Él? Y no es porque usted se lo dé, ¿verdad? Nosotros no damos el diezmo como que si fuera nuestro. El diezmo es de Dios. Simplemente lo estamos, ¿cómo le diré? Sí, administrando como es debido, ¿verdad? A veces la gente, los hermanos, pensamos que damos el diezmo como que si fuera algo de nosotros. No, nosotros no podemos dar algo que no es de nosotros. Amén. ¿Verdad? Es del Señor. En la Iglesia Apostólica Unida, la autoridad que está sobre el ministerio es el conjunto mayoritario del cuerpo ministerial. Espero que se esté entendiendo esto. Voy a volver a repetir esto. En la Iglesia Apostólica Unida, ¿verdad? Nuestro compañerismo, la autoridad que está sobre el ministerio es el conjunto mayoritario del cuerpo ministerial. Entonces, no vamos a ver en nuestra autoridad, no existe un cuerpo piramidal. El cuerpo piramidal es el líder que está arriba, es la máxima autoridad, y lo que diga él es ley entre nosotros. Así no es aquí, ¿verdad? No tenemos un cuerpo piramidal, ¿verdad? Sino que es un cuerpo ministerial. Una mesa ministerial, también se ha tomado este concepto últimamente, una mesa ministerial donde la mayoría del ministerio pues son los que, hermanos, es lo que pesa. Está representado por el presidente de la Iglesia Apostólica Unida, en este caso, ¿verdad? El cuerpo ministerial está representado por ¿quién? Nuestro pastor Manuel Vega. Amén. Y esto también quiere decir que todos los pastores, escuchen muy bien, levante la mano todos los pastores, diezmamos, amén, a la tesorería general del cuerpo ministerial, quien es la autoridad máxima. ¿Quién es la autoridad máxima en nuestro ministerio? El cuerpo ministerial, la mayoría del cuerpo ministerial. Esa es la autoridad máxima. Nosotros tenemos un alfolí, que es la tesorería general, y en este caso está representado por nuestro pastor, nuestro hermano Abraham Barragán. Amén. Como pastores debemos enseñar, a ver, diga enseñar. Amén. Como pastores debemos enseñar a la congregación a diezmar debidamente con bases en la palabra de Dios, ¿verdad? Esto es porque, hermanos, al momento de ser fieles en nuestros diezmos, y enseñar a la congregación a diezmar, prácticamente estamos abriendo en ellos una puerta de bendición para sus vidas. Amén. En la economía, hermanos, básicamente todos los mandamientos divinos de Dios tienen que ver con lo material. Todos. De hecho, cuando el Señor Jesús dijo, a unos va a apartar a su derecha y otros a su izquierda. Todos los que apartan al Señor a su derecha fueron los que oraron más, fueron los que estuvieron cantando más cantos, son los que estuvieron danzando más. ¿Sí? ¿Qué hicieron los que están a la derecha del Señor? Visitaron, estuvieron con el enfermo, ¿sí? Al que estuvo desnudo lo cubrió. Y eso es cosas materiales. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, todos los mandamientos tienen que ver cómo lo llevamos a cabo con lo material. De hecho, cuando el Señor saca a Adán y Eva del huerto del Edén, ¿por qué lo saca? Porque se comieron solamente un fruto que no deberían de haberse comido. No fue porque no oraron, no fue porque no ayunaron,
fue porque la relación divina con lo material no fueron fieles, ¿verdad? Entonces todos los mandamientos tienen que ver con nuestra fidelidad en lo material. Bueno, en la Biblia el primero que diezmó fue Abraham, el patriarca. Fue el primer patriarca de Israel, así como el padre de la fe. Amén. ¿Sí saben que Abraham es el padre de la fe? Amén. Es el padre de la fe, ¿verdad? Dice Juan capítulo 8 versículo 39, respondieron y dijeron, ¿verdad?, los fariseos, nuestro padre es Abraham. Dícele Jesús, si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Amén. Entonces, aún dice Pablo en Gálatas, todos los que son de fe, los tales que son hijos de Abraham. Quiere decir que si también nosotros tenemos fe, también somos hijos. Y también deberíamos de tener las obras de Abraham. Deberíamos, el ejemplo para nosotros, hermanos, y en relación al diezmo, el primero que diezmó fue Abraham. Y él es el principal ejemplo, ¿verdad?, para nosotros, ¿verdad? Entonces, aún Tito, capítulo 2, versículo 7, Pablo le hace una recomendación, o más bien le dice, preséntate tú en todo como ejemplo. Le dice Pablo a Tito. O sea, tú vas a ser un ejemplo para todos los que vas a ministrar. Todos nosotros como ministradores del Señor debemos de ser ejemplo. A ver, diga, debo de ser. Debo de ser ejemplo en todo. En fidelidad, hermanos, en puntualidad, ¿verdad? En todo debemos ser ejemplos, ¿sí o no, hermanos? La congregación nos mira. Yo quiero pensar que todos los que estamos aquí, hermanos, como líderes, como ministros, como pastores, también, hermanos, tenemos que tomar esta responsabilidad, ¿verdad? Porque los congregantes nos están viendo. Amén. Abraham le diezmó a Melquisedec. Ahí es donde aparece el diezmo en la Biblia. Dice, entonces Melquisedec, rey de Salem, sacó pan y vino, el cual era sacerdote del Dios alto, y bendíjole, y dijo Melquisedec a Abraham, bendito sea Abraham del Dios alto, poseedor de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios alto que entregó tus enemigos en tu mano. Y luego dice, y le dio a Abraham los diezmos, ¿de qué? De todo, de todo. Fíjese con qué espontaneidad Abraham inmediatamente le da los diezmos. Abraham era un hombre espiritual, ¿verdad? ¿Qué quiere decir un hombre espiritual? Que él sabía la responsabilidad y el compromiso en el espíritu con lo que tenía que hacer con los bienes materiales que tenía, en relación a la autoridad que estaba enfrente de él, y que sabía Abraham que esa autoridad que estaba ahí bendiciéndolo era una autoridad que estaba por encima de él, dándole cobertura, porque lo bendijo. O sea, Melquisedec bendice a Abraham. ¿Y qué hace Abraham después? Le da los diezmos de todo. Entonces, nuestra relación con aquel que nos bendice, nuestra relación también tiene que ver con nuestra economía. ¿Sí me está escuchando? Es un ejemplo que está ahí, ¿verdad? Porque inmediatamente aparece, después de la bendición, aparece Abraham. Ahí está. Ahí está. Lo único que divide estos dos acontecimientos es un punto. Quiere decir que están ligados, porque aparece Abraham ejerciendo lo que él debería hacer como responsable, como un hombre espiritual responsable ante su autoridad. Entonces, a veces nosotros, pastor, bendígame, ¿verdad? Hermano, fulano, ¿verdad?, que conocemos que tiene autoridad espiritual, bendígame, sí, pero ¿cómo después? ¿Cómo honras a tus autoridades? ¿Sí me está escuchando? Entonces, la bendición que recibimos va ligada a lo que hacemos después con nuestra economía. ¿Sí me está escuchando eso? Está ligado, ¿verdad? Entonces, en Hebreos 6:20 dice, donde entró por nosotros, hablando de Melquisedec, como precursor Jesús, hecho pontífice eternalmente según el orden de ¿qué? Entonces, Jesús es hecho pontífice, no de acuerdo al orden levítico,
sacerdotal. Él viene desde atrás. El Mesías viene desde atrás. ¿Según el orden de quién? De Melquisedec. Amén. Entonces, cuando Abraham está diezmándole a Melquisedec, automáticamente le está diezmando al Mesías. ¿Sí me está escuchando? Porque era la autoridad que estaba ahí. Entonces el Mesías estaba representado por Melquisedec, ¿verdad? Y si nosotros predicamos al Mesías, ¿a quién es? Cuando usted diezma a la autoridad, ¿a quién también está diezmando? Al Mesías. Porque ahí está la autoridad, la línea de autoridad. Dice, Abraham el patriarca reconoció a Melquisedec, rey de Salem, superior en autoridad, al recibir la bendición, e inmediatamente le da los diezmos de todo lo que traía. Esto es un acto de reconocimiento espiritual, y al mismo tiempo la bendición se hace efectiva. A ver, diga efectiva. Efectiva. Amén. Efectiva en la vida del patriarca. ¿Por qué se hace efectiva? Por la acción que Abraham tiene hacia lo material, hacia el reconocimiento con sus diezmos. Entonces nosotros queremos que la bendición se haga efectiva. Hermanos, tenemos que tener una vida de fidelidad en nuestra economía. Si no, la bendición no se puede hacer efectiva. Queda simplemente en una oración. O sea, una cosa es yo orar por alguien y otra cosa es yo bendecir a alguien como una autoridad. ¿Sí me explico? Usted puede llegar con su pastor, bendiga. Y si no quiere diezmarle, simplemente dígale, ore. Porque la Biblia dice orar los unos por los otros. Señor, hazte entender a este. ¿Sí me estoy explicando? Amén. A decir, Señor, yo bendigo a nuestro hermano, es fiel, reconoce las autoridades. Señor, ábrele puertas, aleluya, úsalo, aleluya. ¿Sí me estoy explicando? Bendecirlo, no simplemente orar. Entonces, Dios nos manda a bendecir, pero también a aquellos que entienden esto. Amén. ¿Sí lo está entendiendo? Amén. Entonces, ¿cómo va a llegar con su pastor? A ver, le va a decir, a ver, hijo, a ver, ¿quieres que te bendiga? Para que la bendición se haga efectiva. No, la bendición no se puede, por más que nosotros digamos y que el pastor diga, ay Señor, pero mira, pues a lo mejor no he entendido. No podemos pasar la palabra de Dios. Ni a una autoridad como somos nosotros en el ministerio, no podemos pasar la palabra de Dios, hermano. Por nuestro buen corazón no va a invalidar la palabra, ni como Dios lo ha establecido. No, el emocional no está por encima de la palabra del Señor. Es un error pensar que somos bendecidos cuando oran por nosotros y nosotros no correspondemos con reconocimiento a la autoridad que Dios ha puesto sobre nosotros, con obediencia y ¿qué más? Diezmando. Así es claro lo que está. Los ministros deben de diezmar a sus pastores. ¿Qué pueden decir los ministros de esto? ¿Cuántos ministros hay aquí? Levanten la mano. A ver, todos los que son ministros de la palabra del Señor, levanten la mano. Amén. No más dos. ¿Qué dice que todos los demás? Bueno, ministros y líderes, levanten la mano. A todos los demás son pastores. Todos los ministros deben de diezmar a sus pastores porque es su autoridad inmediata que los va a bendecir. Para que las promesas se hagan efectivas en su vida. Esa es una promesa. Pero para que la promesa se haga efectiva en su vida, tiene que haber una bendición de su autoridad inmediata. Ese es otro tema, ¿verdad? Pero para que esa promesa que usted lee ahí, ¿verdad? Que dice, yo estaré contigo todos los días de tu vida. Para que esa promesa se haga efectiva en su vida, usted tiene que ser bendecido por una autoridad que está inmediata a usted. Para todos los ministros y líderes, la autoridad inmediata que lo va a cubrir es su pastor. Amén, ¿verdad? Entonces, si es su pastor, entonces usted tiene que diezmar a esa autoridad. Amén, ¿verdad? Y
Usted tiene que traer, allí en la localidad donde usted se congrega, debe traer sus diezmos ahí, aleluya, o dárselos a su pastor. Pero los pastores, a ver, levanten la mano todos los que somos pastores, amén, debemos de diezmar al alfolí general, ¿verdad? Al tesorero que está dentro del cuerpo ministerial, ¿verdad? Ese es nuestro alfolí, ¿verdad? En Números 18, del 25 al 28, ¿quién me puede ayudar, hermanos, a leer esto, por favor? Así rápido, que lo busque porque se me está acabando el tiempo. Números 18, amén. Y habló Jehová a Moisés diciendo: así hablarás a los levitas y les dirás: cuando toméis de los hijos de Israel los diezmos que os he dado de ellos por vuestra heredad, vosotros presentaréis de ellos en ofrenda mecida a Jehová el diezmo de los diezmos. Y se os contará vuestra ofrenda como grano de la era y como producto del lagar. Así ofreceréis también vosotros ofrenda a Jehová de todos vuestros diezmos que recibáis de los hijos de Israel, y daréis de ellos la ofrenda de Jehová al sacerdote Aarón. Hasta el 28. Amén. Bueno, esto es lo que hacía el pueblo de Israel. Hay que puede ver que entre los hermanos, no, pues que esto era la ley. Abraham fue mucho más antes que la ley. Si no mal recuerdo, son 400 años antes de que se promulgara la ley. Y Abraham ya estaba diezmando. Entonces, si todavía no estaba la ley, ¿cómo es que Abraham diezmó? Porque Abraham diezmó porque Abraham tenía contacto con Dios y él supo, hermanos, directamente de Dios cómo es que era la relación de lo material, y tuvo que haberlo recibido de parte de Dios. Cuando Abraham se encuentra con Melquisedec y se da cuenta que es una autoridad espiritual, inmediatamente le da los diezmos. Quiere decir que Abraham no diezmó por ley. Entonces, ¿por qué diezmó? Porque no había ley. A ver, diga, por fe. El diezmo es diezmo de fe, y fe es creerle a Dios. Si usted cree en Dios, entonces también debemos ser fieles en nuestros diezmos. Entonces, Jesús mismo le dijo a los fariseos, 23 de Mateo: hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta, el eneldo y el comino, y dejasteis lo que es lo más grave, o sea, lo más importante de la ley, que es a saber el juicio, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de diezmar. O sea que en el Nuevo Testamento no hay ninguna abolición. Así es, no hay ninguna abolición con relación ni la ley ni de los diezmos. Lucas 11:42: mas hay de vosotros, fariseos, que diezmáis la menta, la ruda y toda la hortaliza, mas el juicio y la caridad de Dios pasáis de largo. Estas cosas pues es necesario hacer sin dejar de hacer las otras, ¿verdad? Y el Señor menciona que las otras cosas a las que se refiere en este punto es el diezmo. En estos versículos el maestro le dice a los fariseos, y como maestros de la palabra, que deberían de ministrar la justicia, la misericordia y la fe sin dejar de diezmar. Amén, ¿verdad? Ahora, ¿qué es el diezmo de diezmos? ¿Verdad? Lo que se menciona en Números 18:26. Así hablarás a los levitas y les dirás: cuando toméis de los hijos de Israel los diezmos que os he dado de ellos por vuestra heredad, vosotros presentaréis de ellos una ofrenda mecida al Señor, el diezmo de los diezmos. ¿Qué es el diezmo de los diezmos? ¿Verdad? Prácticamente, hermanos, es lo que hacemos, ¿verdad? Pudimos interpretar que de todo lo que entra a las congregaciones, en las ofrendas, se aparta el diezmo, y ese diezmo se entrega a la autoridad, a la mesa ministerial que tiene un alfolí, en este caso a la tesorería general, ¿verdad? Que es el alfolí del ministerio, ¿verdad? Entonces, de ahí se toma, hermanos, para el ministerio, no para suplir ni para, ¿cómo se puede decir?, solventar en totalidad, sino para ayudar, bendito el nombre del Señor, dentro del ministerio, o lo que el ministerio así designe, porque el ministerio, la mesa ministerial que está representada por nuestro hermano Manuel Vega, gloria a Dios, es nuestra autoridad. Amén, que es la que nos da cobertura y es
la mayoría del ministerio. Números 18-28 dice: así ofreceréis también vosotros ofrenda al Señor de todos vuestros diezmos que recibáis de los hijos de Israel, y daréis de ellos la ofrenda del Señor al sacerdote Aarón. Nehemías 10:30-38, y que estaría el sacerdote hijo de Aarón con los levitas cuando los levitas recibiesen el diezmo, y que los levitas llevarían el diezmo del diezmo a la casa de nuestro Dios, a las cámaras de la casa del tesoro. ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Verdad? Que dentro del templo que se había hecho, también habían hecho departamentos, y había un departamento o un lugar especial donde se llevaba el diezmo de los diezmos. ¿Sí me estoy explicando? En este caso, ese lugar donde están los diezmos de los diezmos, para nosotros es la tesorería general. Amén. ¿Verdad? Yo creo, hermanos, que esto es claro. Una de las cosas que yo quiero mencionar antes de que se me termine el tiempo, ¿verdad?, es que nosotros como pastores, es cierto, le enseñamos a la congregación a diezmar, porque la palabra de Dios lo habla claro, pero nosotros tenemos que también ser ejemplo con nuestra fidelidad en diezmar nosotros como pastores. Amén. ¿Sí me está escuchando? Entonces, todos los pastores debemos de diezmar a la tesorería general, que es el lugar que nos representa para poder ejercer bien nuestra bendición y también ser bendecidos. Yo como pastor quiero ser bendecido, ¿verdad? En mi hogar, con mi esposa, yo quiero ser bendecido, pero yo no puedo ir a la congregación a que me bendiga. Yo tengo que ir a la autoridad que está en mi vida, o sea, al grueso del ministerio, para bendecir mi vida. ¿Sí me está escuchando? Y que esa bendición sea efectiva, no sea una simple oración. Entonces yo tengo que también ser fiel en mis diezmos a la tesorería, para que la bendición de nuestros pastores sea efectiva en mí. Sea efectiva. Si no, esa bendición no va a ser efectiva. Para que esa cobertura sea efectiva, yo tengo que ser fiel en mis diezmos. Si no, pues la oración va a ser simplemente oración, no una bendición. Entonces el ministerio está apto para bendecir. Amén. Cuando al que bendecimos también está haciendo su parte en su economía. Amén. De la misma manera el pueblo, usted quiere que esa bendición sea efectiva en su vida y las promesas de Dios se lleven a cabo en su vida, usted también tiene que ser fiel en sus diezmos. Aleluya. ¿Sí se entiende esto, hermanos? Amén. Tenemos 9 minutos. Amén. A ver, Manuel. La palabra de Dios mencionaba un tipo de diezmo en el Antiguo Testamento. Si mal no recuerdo, ahí cuenta lo que sepan los que hay un diezmo, pues es el 10%, ¿no? Se dan los levitas y los diezmos se dan el 10%. Hay otro diezmo que es para las fiestas santas. Y hay un tercer diezmo, si mal no recuerdo, que habla sobre diezmar para que cada 3 años ese diezmo se daba a la ayuda a los extranjeros, pero era un diezmo que se apartaba para darlo o utilizarlo cada 3 años. ¿Cómo nuestra vida actual, como criaturas, o nuevas criaturas en Cristo, cómo podemos cumplir esa orden? Miren, en esta parte nuestro hermano menciona los diferentes diezmos que hay dentro de la ley para el pueblo de Israel, ¿verdad? ¿Y cómo se puede vivir esto? Número 1, un diezmo no invalida otro diezmo. O sea, una cosa es el diezmo que va a la autoridad. Ese es el 10% que es de Dios y tenemos que hacer, ¿verdad? Cuando se hacía cada 3 años no se invalidaba el primer diezmo, sino que era un diezmo doble. ¿Sí me estoy explicando? No se invalidaba. Es lo que no debemos de confundir, ¿verdad? Entonces así había 10 diezmos, pero era porque en esos, al tercer año, prácticamente daban 3 diezmos, ¿verdad? Y Dios les daba más
al pueblo que era fiel y hacía que su cosecha fuera abundante, y para ellos no había ningún problema. En otras palabras, en esos 3 años eran mayormente bendecidos en sus diezmas o en sus ganados. No sé si quería. Ajá. Miren, es que a veces cada pastor, esto como no estamos dentro del pueblo de Israel, no podemos ejercerlo de esa forma, pero a veces se piden ayudas voluntarias para ayudar con una despensa, esto y aquello, y esto ya está representado para ayudar a huérfanos, a viudas, ¿verdad? O como el pastor lo quisiera, pero eso no invalida el otro diezmo, no invalida el primer diezmo, y es el diezmo hacia nuestras autoridades. ¿Qué hay de las primicias? ¿Se lleva a cabo y cómo es? Las primicias es en relación y estaba prácticamente representado por la cosecha. Prácticamente la primicia era la primicia de la cosecha, y si no mal recuerdo, la primicia de cuando la ovejita iba creciendo, ya se convertía en adulta y tenía el primer de parto, vamos a decir, y ese primer parto es del Señor. Lo primero que recogían de la cosecha estaba representado, porque siempre el árbol y siempre lo que iban a cosechar, había un fruto que maduraba antes. Había un fruto que maduraba antes. A mí me gusta mucho acercarme a los higos, a la higuera, porque siempre hay un higo que madura antes. Siempre hay un higo. Ese es para el Señor. En otras palabras, usted puede agarrar ese higo, puede agarrar esa cosecha y traérsela. Aquí está, pastor, mira, el primer higo que maduró. ¿Se me está explicando? Yo lo puedo. Aquí estoy. Que cuando tienes un trabajo nuevo, se puede trasladar ahora, ¿verdad? Porque, bueno, mi esposa siempre se lo enseñó a mi hijo Asaf, ¿verdad? Porque ella es la maestra de ahí de la casa. Siempre se lo enseñó a mi hijo Asaf. Cuando mi hijo Asaf tuvo el primer trabajo, cuando agarró su primer cheque, él lo metió dentro del sobre primicias. ¿Sí me estoy explicando? Y desde ahí nunca le ha faltado trabajo a mi hijo Asaf. Le ha faltado otras cosas. Pero en relación a la economía, que es lo que estamos tocando ahorita. A ver, pastor Abraham. ¿Puedo recibir el diezmo de un hermano que no se está congregando? Que quiere diezmar, pero no se está congregando. Cuando reconoce, vamos a decir, que usted lo reconoce como su autoridad. Voy a poner un ejemplo. Miren, hay hermanos que se congregan en cierta congregación, cierta iglesia, pero que no reconocen la autoridad simplemente porque les queda cerca o porque para ellos es ir a un lugar donde adoran al Señor, pero no reconocen al pastor que está como su autoridad, porque el Espíritu Santo quizás les ha dicho: es fulano de tal quien te va a bendecir. Muchas veces creemos: es que me congrego ahí, pero a veces nuestro espíritu no está ahí. A veces no sentimos el respaldo espiritual, ¿verdad?, de la persona que está ahí por parte del Señor. Entonces yo reconozco, y cuando voy a la ciudad llevo los diezmos: pastor, bendígame, ¿verdad? Y también trae su sobre. ¿Me estoy explicando? Entonces, ¿sí queda contestada la pregunta? Sí, porque era más profunda. Era de un hermano que se congregaba en otro lugar, fue lo que mencioné. Pero que quiere, así es la pregunta. Y que reconoce, me estoy explicando, por Espíritu de Dios. Y eso no es quitarle al pastor aquel, ¿verdad? Porque va ligado a la bendición. Va ligado a la bendición. No a que te congregues simplemente y vayas a adorar a Dios, sino va ligado a la bendición. Y si tú sientes quién te está bendiciendo, ¿sí me estoy explicando? A ver, Omar, uno que viene de afuera. Cuando una persona no bautizada, ¿puedo recibir el tiempo de esa persona? Siempre y cuando te reconozca como la persona que lo vas a bendecir. ¿Sí me estoy explicando? No es simplemente por llevar el diezmo a un lugar o dárselo a alguien. No es simplemente repartir tu diezmo. Una vez dijo un hermano: yo mi diezmo se lo voy a dar al pobre. ¿Sí me estoy explicando? Aquel que me encuentra en la calle, no, porque el pobre no te va a bendecir. ¿Sí me estoy explicando? Tiene que ser una autoridad que te bendiga, ¿no? Entonces no es simplemente darlo porque tú quieres dar. Número uno, nosotros no damos el diezmo, ¿verdad? Es Dios quien usa el diezmo para el ministerio. Es su diezmo, es de Él. Nuestro hermano.
¿puede un ministro que se encuentra fuera de su localidad donde él se reúne, puede dejar el diezmo en otro lugar? Un ministro siempre tiene que reconocer a su pastor, porque va a estar bajo la visión de un pastor. Y si está bajo la visión de un pastor es porque el ministro está trabajando juntamente en la visión del pastor y está en esa autoridad. Entonces el ministro siempre debe estar bendiciendo, o más bien diezmándole al pastor que está trabajando en la visión, ¿verdad? Porque es la autoridad. A ver. Nada más iba a mencionar que en Levítico dice que aunque tú te encuentres fuera, tú tienes que guardar tus diezmos y cuando regreses al lugar donde Dios te ha puesto, tienes que entregar. Amén. ¿Verdad? Ahí es la autoridad. A ver, ya nomás nos queda un minuto. A ver, nuestra hermana Sara, una mujer. Un pastor que dice, no quiero que me den el diezmo, no me den el diezmo a mí, repártanlo a la viuda, al huérfano, al que está en la calle, que tiene necesidad, que no puede trabajar, que está discapacitado. Nosotros como pastores no podemos cambiar la palabra de lo que Dios estableció. Número uno, nosotros no damos el diezmo que nosotros queremos, porque no es nuestro diezmo. El diezmo no es de nosotros. Nosotros no podemos decidir con el dinero de otro, y ese dinero es de Dios. Y Dios ya ha dejado establecido cómo debemos de hacerlo. Es nuestra autoridad. Si el pastor que está recibiendo el diezmo se lo quiere dar a la viuda, es asunto del pastor. ¿Se lo quiere dar? Ajá, del pastor, porque el Señor se lo da a nuestra autoridad. Ajá, ¿perdón? Yo le tengo que entregar el diezmo a él. Así es, traerlo al alfolí donde ha puesto el pastor el alfolí, ahí dejen su diezmo. A ver, a Pancho, ponle. Se me acabó el tiempo. Yo estaba diezmando, pero en mi trabajo, entonces empecé a tener ingresos extra, empecé a hacer como ventas, así. Y una vez mi esposa me dijo que también tenía que diezmar de las ventas. Entonces, sí es cierto, nosotros tenemos que diezmar por ejemplo de nuestro trabajo, y si tenemos otros ingresos extra, también tenemos que diezmar de ellos. Una cosa que quiero decirles, hermano. El 10% que nosotros, que es de Dios y que nosotros lo damos fielmente, no lo damos sino lo ponemos en el lugar donde Dios nos ha dicho que lo pongamos, ese 10% bendice el 90% y nuestro 90% queda bendecido. Si nosotros no entregamos el diezmo, ¿verdad?, a quien nos bendice, nuestro 90% no está bendecido y se nos va a ir como nada. Sería el 100 porque no está diezmado. Así es. O el 100% no va a quedar bendecido. A ver, amén, ahorita nos vamos para allá. Una pregunta. Sí. En el momento tengo casos con personas que dicen, estoy en una tanda, recibo mi tanda, pero yo ya, obviamente voy pagando, desde la tanda lo de mi semana, obviamente ya voy a depositar mi diezmo de frente. Entonces ahí en ese caso la pregunta, la tanda, el 10% se ofrenda, ¿se diezmo o no se diezmo? Para mí siempre ha sido una pregunta difícil y polémica en mi pensar. Número uno, cuando yo recibo el 100% de mi cheque, yo lo diezmo. Y luego yo de ese 90% que ya es mío, doy para la tanda. ¿Sí me estoy explicando? Yo puedo pensar que de ese 90% yo voy ahorrando. Es como hacer un ahorro. ¿Sí me estoy explicando? Entonces ya está diezmado. Lo que estoy haciendo simplemente es un ahorro de mi 90%. ¿Sí me estoy explicando? A ver, Nelly. A ver, trae la pregunta. Ajá, o sea, está diezmando otro pastor. Es lo que yo mencionaba. Muchas veces se congregan a otro lugar porque por distancia no puede venir a este lugar, pero sabe que del lugar donde salió es donde está siendo bendecido y puede seguirle llamando al pastor porque ya no está en ese lugar. Siga bendiciendo mi vida, ore por mí para que el Señor me bendiga, ¿verdad? Y se está reportando con los diezmos, aunque se esté congregando simplemente allá por la distancia. No sé si es la pregunta. Es la distancia. Entonces reconocemos quién nos está bendiciendo, aunque estemos yendo a otro lugar a alabar a Dios.
¿verdad? Sabemos que esa autoridad Dios no la puso para bendecirnos, simplemente voy al lugar para adorar al Señor. Se me fue algo que les iba a decir. Sí, una cosa, ahí va. Si yo meto mi ahorro a un lugar para sacar intereses, entonces ya está trabajando el ahorro. Entonces cuando yo reciba ese dinero, sí tiene que diezmar. Así de las ganancias. ¿Sí me estoy explicando? Cuando yo invierto ese ahorro, entonces tengo que diezmarlo. Porque dice el Señor, de todo lo que me dieres. Entonces, parte de ese 90% lo metí en inversiones, entonces yo tengo que sacar el 10% porque está siendo bendecido en esa inversión por mi autoridad que me está bendiciendo. ¿Amén? Hermanos, ya sí. Miren, lo que sigue ahorita es la comida. Ajá, pero antes de la comida o el tiempo de la comida, y en este tiempo de la comida vamos a hacer una foto de todos así